profesor. El día de hoy vamos a exponer sobre las falacias. Esta es la segunda parte para comprender qué es lo que son. Vamos a ver el nombre de todas las integrantes. Blanco Trevo Dafne, Moreno Palomino María Isabel, Moreno Velázquez Tracy Araceli, Mosquera Vara Litni Xiomara, Paredes Mendivil Fabiana, Pinedo Alvarado Camila Victoria, Pérez Copa Diana Isabel, Posito Cárdenas Lizzie Elena, Ramos Zucapuca Alison Gabriela, Ramos Visconde Estrella Sarik, Zapa Irigoyen Lady Alejandra y Sosa Baltasar Carla Joana Brittany. Bueno, en esta exposición vamos a hablar sobre qué son las falacias formales, lo que es la argumentación y lo que son las falacias no formales. A ver, en las falacias, como idea principal podemos entender que esto se vincula tanto con el pensamiento crítico y con la lógica. Etimológicamente, el término falacia deriva del latín falacia ae, que quiere decir engaño, fraude, superchería, mentira, o que se intenta dañar o perjudicar a alguien. Vamos a profundizar un poco más con esta idea, cómo se vincula con el pensamiento crítico y con la lógica. Una falacia es un error en el razonamiento que parece válido a primera vista, pero que al analizarse se revela como defectuoso. En el contexto del pensamiento crítico y la lógica, el concepto de falacia es clave porque el objetivo de esos campos es evaluar argumentos y evitar conclusiones incorrectas. Una falacia puede llevarnos a aceptar ideas o creencias falsas, lo que es peligroso para el razonamiento crítico. El pensamiento crítico implica analizar y evaluar los argumentos de manera objetiva, por lo que identificar las falacias es crucial para evitar ser engañados. Las falacias son comunes en los discursos políticos, la publicidad y en discusiones cotidianas, donde a menudo se presentan como razonamientos sólidos, pero que en realidad están diseñadas para confundir y manipular. Vamos con la siguiente diapositiva. Letra A, falacia en el sentido coloquial. Acá podemos ver que se emplean a menudo para designar cualquier idea errada, creencia falsa o conocimiento erróneo que generalmente es asumido como algo verdadero o como algo adecuado. En su uso coloquial, dijo, el término falacia se refiere a cualquier tipo de error o falsedad que se acepte sin cuestionar. Se trata de creencias erróneas o ideas que no tienen base lógica, son comúnmente asumidas como ciertas. Este tipo de falacias suelen ser generacionales, apresuradas o estereotipos que no están basados en evidencia real, pero que son aceptadas por el simple hecho de que se repiten en la sociedad. En el primer ejemplo encontramos todos los africanos son negros. Esto es una generalización falsa porque África es un continente con gran diversidad étnica y racial. En el segundo ejemplo de todos los políticos son corruptos, este es un estereotipo que generaliza sin considerar la individualidad y las pruebas específicas. En el tercer ejemplo de todos los hombres son desleales, también es otro estereotipo que no tiene base lógica ni factual. En estos casos, las falacias se basan en prejuicios o en simplificaciones que, aunque erróneas, son tomadas como verdaderas en muchas conversaciones cotidianas. Ahora vemos la letra B, la falacia en el sentido técnico. La falacia es un tipo de razonamiento incorrecto, pero no todo razonamiento incorrecto es una falacia. Algunos razonamientos son tan obviamente incorrectos que no logran engañar a una persona. Entonces, por esto podemos decir que no llega a ser una falacia. En el ámbito técnico, una falacia es un error formal en el razonamiento que viola las reglas de la lógica. En este contexto no se refiere simplemente a una idea falsa o un error común, sino a un defecto de la estructura del argumento. Un razonamiento puede parecer válido, pero si se examina detenidamente se descubre que su conclusión no sigue la lógica de las premisas. En las falacias técnicas pueden dividirse en dos grandes categorías, que son las falacias formales y las no formales, que Las falacias formales se refiere a errores en la estructura lógica de un argumento aunque se siga una secuencia de inferencia lógica. Esta puede ser incorrecta, inválida, de conclusión. Este tipo de falacias suele involucrarse errores en la falacia formal de la argumentación, pero se presenta de maneras más técnicas y menos evidente en contextos cotidianos. Las falacias formales se define como un argumento donde falla la relación de consecuencia lógica.
Las falacias también llamadas falacias lógicas o deductivas o estructurales también. Se cometen cuando se transgrede cualquiera de las reglas de inferencia que se conocen en el ámbito de la lógica proporcional. En de la lógica de predicados, con lo que se generan razonamientos que parecen ser válidos, pero que a la luz de un análisis basado en rigurosos procedimientos lógicos se revelan como inválidos. Los ejemplos que tenemos son en la proposición uno, todo X es Y. Preposición 2, todo Y es Z, entonces todo X es Z. En este caso, las premisas serían verdaderas y las conclusiones también verdaderas. Para poner en práctica las anteriores fórmulas que hemos visto, podemos decir X por peruano, Y por partidario de fumar en pipa, Z por americano. Entonces, en la proposición uno sería todo peruano es partidario de fumar en pipa. En la preposición 2, todo partidario de fumar en pipa es americano. Entonces, todo peruano es americano. Las premisas son falsas y la conclusión es verdadera. En el otro caso, tenemos X por pez, Y por vegetariano, Z por capaz de hablar. Preposición uno, todo pez es vegetariano. Preposición 2, todo vegetariano es capaz de hablar. Entonces, todo pez es capaz de hablar. En este caso, las premisas son falsas y las conclusiones son falsas. La argumentación es la presentación de un discurso formado por pruebas que buscan apoyar una conclusión. Su propósito es convencer al receptor sobre la veracidad de una tesis. Esta actividad no solo se basa en la estructura lógica de los enunciados, sino también la persuasión y acuerdo dentro de un marco social determinado. Acá podemos ver algunos ejemplos. Cualquier que se tenga un sistema nervioso central que lo haga susceptible de tener sensaciones de dolor y placer tiene derechos como los seres humanos. Hay animales que tienen un sistema nervioso central que lo hace susceptible de experimentar las mencionadas sensaciones. Si hay animales que tienen derechos como los seres humanos, entonces los animales deben poseer derechos porque el trato hacia ellos deja mucho que desear. En conclusión, los animales deben poseer derechos porque el trato hacia ellos deja mucho que desear. A continuación, pasaremos con las falacias no formales, las cuales ocurren cuando se elaboran razonamientos psicológicamente persuasivos, convincentes que fallan en establecer una relación adecuada entre sus premisas y conclusiones. Y estas se dividen en dos partes, las cuales son las siguientes. A, falacias de irrelevancia, que incluyen errores donde las premisas no son pertinentes para la conclusión. Ejemplo, el ad hominem, que es atacar a la persona en lugar de sus argumentos, y el ad verecundium, que es apelar a una autoridad sin justificación lógica. En el punto B tenemos las falacias de ambigüedad. Aquí se emplean términos o proposiciones ambiguas, lo que conduce a interpretaciones erróneas. Un ejemplo claro es el equívoco, donde una palabra tiene más de un significado y se utiliza de forma engañosa a lo largo de toda la argumentación. Pasando al siguiente PPT, tenemos más ejemplos donde está el ad hominem en circunstancial o indirecto, recurso al tu o quoque. En el punto 1, ustedes no pueden protestar por las corridas de toros, pues también han disfrutado comiendo un buen bistec con papas fritas y su mayonesa. En el segundo punto tenemos, tú no puedes opinar sobre el aborto porque no eres una mujer y nunca sabrás lo que se siente ser madre. En el punto B tenemos homing ofensivo o abusivo o directo. Tú a mí no me puedes criticar porque has estado internado en un centro de rehabilitación para drogadictos. En el segundo punto tenemos, este joven no tiene cultura porque proviene de una barrida de Lima. Concluyendo con esto la exposición sobre las falacias y agradeciendo a todos por su atención. Muchas gracias.